Entonces, vamos a ver de este capítulo que se llama del brevario de estética de Croce, la lección segunda, prejuicios en torno al arte. Vamos a destacar estas tres distinciones que hace de sobre las que va él hablando y después despliegan, como ustedes muy bien dijeron, algunos aspectos que en realidad se señalaron muy bien. Pero ¿cuáles serían estas tres distinciones? La primera distinción es la que él hace en la primera página, ¿tá? Que dice, y comencemos con la más famosa de estas pasividades económicas en el campo de estética, con la distinción de contenido y forma. Es decir, que la primera distinción que él hace es la de contenido y forma, ¿no es cierto? Y para puntualizar un poco a nivel general lo que es esto de la forma, vamos a ver un poquito lo que dice el diccionario ACAL, que nos da una idea de la forma en general. Dice, forma, entonces nos dice del latín forma, ae, significa figura o determinación. Figura o determinación exterior de la materia. El concepto de forma está ligado desde la antigüedad, entre paréntesis, Aristóteles, al de la materia. De tal modo que si ésta nos informa de lo que está constituido una cosa o ser, aquella, la forma, es la que hace posible que tal realidad sea así. Pues son dos conceptos que aparecen unidos de manera solidaria. Y para aislarlos hay que acudir a la abstracción intelectual, porque la materia la percibimos a través de la forma y ésta se actualiza gracias a la materia. Esta armonía entre forma y contenido es una de las características de la concepción susseriana del signo lingüístico, constituido por dos planos solidarios e independientes, el de la expresión significante o forma, dos planos solidarios e interdependientes, el de la expresión, significante o forma, y el del contenido, significado o materia. Creo que esta pauta del signo lingüístico nos puede ayudar también a entender más lo que después nos dice Croce, ¿no? Contenido, significado o materia. En el círculo lingüístico de Copenhague, este autor que no sé si lo conocen,
establece además la distinción entre materia y forma, tanto en el plano del contenido como en el plano de la expresión o forma. Y así habla de la sustancia fónica, entre paréntesis, sonoro / sordo, bilabial / nasal, cierro paréntesis, y de la forma en que cada lengua tiene esa sustancia fónica. En el plano del contenido, mientras en el español la sustancia que constituye el campo semántico del árbol y la madera se organiza en 4 formas. Abro paréntesis. Leña, madera, / bosque, selva. Cierro paréntesis. Punto. Los términos forma y contenido, que en el campo del lenguaje se han aislado y estudiado con claridad, no son tan fáciles de deslindar y precisar cuando se aborda el estudio de la obra de arte en general y del texto literario en particular. Tradicionalmente se ha venido estableciendo una separación tajante entre forma y fondo. Este era el asunto, la materia, el significado, es decir, el fondo, ¿no? Cuando dice se refiere al fondo, era el asunto, la materia, el significado, mientras que la forma se consideraba una simple envoltura intrascendente y accidental de lo único, importante y sustancial que era el contenido. En la actualidad, la crítica se ha planteado este problema al estudiar la obra literaria. Y es consciente de que ésta se constituye como tal obra artística por la peculiar estructuración de los materiales. Sin embargo, persiste la tendencia a dar más importancia en el estudio de la obra
a los elementos formales, coma, en el estructuralismo, coma, el formalismo, coma, el New Criticism, y en la corriente sociológica, entre paréntesis Lukács, cierro paréntesis, se relega la forma a un mero poder evocador y se interesan sobre todo por el contenido de la obra literaria. Ahora bien, para que una pintura o un poema estén vivos ante nosotros y nos emocionen, no basta con que el pintor o el escritor sepan su oficio y utilicen más o menos recursos formales, entre paréntesis, endecasílabos, coma, aliteraciones, coma, metáforas, coma, adjetivos, coma, verbos, coma, etcétera, cierro paréntesis. Es necesario algo más. Es preciso que haya una interdependencia entre el contenido y la estructura formal que adopta. Qué linda palabra, interdependencia, ¿eh? Bien. Para Whelen y Warren, escrito así, Whelen y Warren. Esto es una W, ¿eh? Me salió. Abran comillas ahí porque cita la distinción entre forma como factor estético activo y fondo, que es estéticamente neutro, tropieza con dificultades insuperables. A primera vista, la línea divisoria puede parecer bastante neta. Si entendemos por contenido las ideas y emociones que comunica una obra literaria, coma. En la forma quedarían comprendidos todos los elementos lingüísticos con que el contenido se expresa. Punto y coma. Pero si examinamos más de cerca esta distinción,
veremos que el contenido implica algunos elementos formales. Punto y coma. Verbigracia quiere decir, por ejemplo, ¿no? Los acontecimientos referidos en una novela son parte del contenido. Coma, mientras que el modo en que se disponen en argumento es parte de la forma. Disociados de esta disposición, coma, carecen en absoluto del efecto artístico. En el siguiente soneto, el contenido agónico que transmite y la lucha que se percibe están estrechamente ligados a la forma empleada. Coma, uso del gerundio, coma, antítesis, coma, encabalgamiento, coma, simetrías, coma, incompatibilidades semánticas, coma, y el mismo significado de los vocablos que utiliza, entre paréntesis, luchando, coma, vacío, coma, abismo, coma, sed, coma, arañando sombras, coma, etc. Entonces, no sé si se anotan entonces, para que vean en este ejemplo, este poema, soneto de Blas de Otero, es el poema que se llama Hombre, del poemario Ángel fieramente humano. Recuerdan que los sonetos son 2 cuartetos y 2 tercetos. Ángel fieramente humano. Les leo por verso entonces. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, capaz que lo podría escribir, porque así les digo las figuras y vemos el sentido de lo que él dice, ¿no? Entonces dice, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando. Adiós. Y su silencio, retumbando, ahoga mi voz. Copian ahí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si nos damos cuenta
el autor dijo acá. Dice, la lucha que tiene el poema, léelo Gerardo, así lo vemos entero. No terminé de todo. Ah, está. Por los últimos días, de noche a noche, no sé cuándo oirás tu voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando solas para ver. Alzo la mano y tú me las acenas, abro los ojos, me los ajas vivos. Sed tengo y sal se vuelven las arenas. Esto es ser hombre, horror a manulleras, ser y no ser, eternos fugitivos, ángel con blandas alas de cadenas. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, ¿cuál es el contenido semántico de esto? Es decir, ¿cuál es el significado? La muerte, ¿no? La agonía, me parecía, ¿no? Agonía en el sentido de la última lucha. Ahí está, ¿no? La lucha con la muerte. Ahí está. Entonces, ¿qué nos está diciendo este autor? ¿No? Dice, el contenido agónico y la lucha que se percibe están estrechamente ligados a la forma empleada. Entonces, ¿qué señala él? Vamos a ir destacando. El uso del gerundio. A ver, ¿cuáles son los gerundios que ustedes ven? Luchando. Clamando. ¿Cuándo? Dice lo que dice. Me pasó. Tiran el cuándo. ¿Qué más? Hablando. Está en el tercero del parte de la frase. Después, ahí me acuerdo, hay otro que es arañando, ¿no? ¿Por qué les da la sensación que el gerundio, como dice el autor, entonces da esa sensación de esa lucha o pérdida? Ahí está, ¿no? Es decir, la idea del gerundio da como un esfuerzo mayor. No es lo mismo decir luchar que luchando, clamando. Da la idea de ese esfuerzo mayor. Está retumbando, acá, en alguna parte, retumbando, ¿no? Es decir, que en ese sentido la parte formal acompaña al contenido. Lo otro que él señala es las antítesis. ¿Dónde hay una antítesis, por ejemplo? Una oposición. Acá. Ser y no ser. Ah, ser y no ser. Antítesis. Ah, bien. De forma como lineal, ¿sí? ¿Qué otra? No, yo había pensado abismo Dios, pero es más metafórico. No. Sería ser y no ser. ¿Qué otra? Sería una metáfora, en parte, claro, el ángel es lo alado, y lo alado se contrapone, sí, en cierto sentido, a las ideas, sí, a las alas de la cadena. Acá en este tercetro, alzo la mano y me las cercenos, o sea, me las cortas. Abro los ojos y me los sacas, también sería cortar. Acá, entre
2. Encabalgamientos. Los encabalgamientos son muy significativos. ¿Recuerdan lo que era el encabalgamiento? El encabalgamiento es cuando es la falta de coincidencia entre la unidad métrica, verso, y la unidad semántica, es decir, hasta acá, en este caso, hasta Dios, llega la unidad semántica. Entonces, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte al borde del abismo, acá hay un encabalgamiento que sigue acá. Y este encabalgamiento, a ver si te acordás que lo dimos, cuando termina y no llega hasta el final, ese encabalgamiento abrupto. Así que el encabalgamiento es la falta de coincidencia entre la unidad métrica y la unidad semántica. Y en este caso, cuando el encabalgamiento tiene menos sílabas que el verso siguiente, se llama abrupto. Cuando el encabalgamiento abarca más de 2 versos, se llama encadenado. Encabalgamiento encadenado. Y el encabalgamiento suave es cuando el sentido de un verso finaliza al final del siguiente. Es decir, por ejemplo, si terminara acá el punto, acá sería, fíjense, si fuera el punto acá, sería encabalgamiento suave. ¿No? Bien, ¿están de acuerdo que el sentido de esos encabalgamientos apoyan la idea de lucha? Sí, el abrupto, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, precisamente, ¿no? La lucha es algo que no está claramente delimitado, sino que se da en lo que un poco se marca en la figura, ¿no? En esa diferencia, ¿no? En ese terminar y empezar, ¿no? Fíjense, a nivel de cuando uno lo lee, fíjense, estoy clamando a Dios, ¿no? Es decir, este encabalgamiento, estoy clamando a Dios, ¿sí? Implica mucho más la desesperación, la búsqueda de ese Dios, que si fuera en el mismo verso, ¿tá? Es decir, que ese encabalgamiento abrupto genera en cierto sentido esa desesperación, ¿no? Y su silencio retumbando, ¿no? Ese retumbando que parece llenarse de ecos. Y sigue acá el encabalgamiento. Ahoga mi voz en el vacío inerte. Los versos empiezan y terminan en el mismo verso. Como que da esa idea de orden, ¿no? De calma. Ajá. Y el encabalgamiento como que genera esa idea de como algo más turbulento, que no sigue el esquema. Ahí está, sí. Bien. Simetrías. Las simetrías las vemos, por ejemplo, y de noche a noche, no sé cuándo irás mi voz, ¿no? Es decir,
la repetición de "oh Dios", acá que repite "oh Dios", ¿cómo se llama esto? "Oh Dios", también lo mismo. Es una invocación. Es una invocación que él se da el lujo, Blas de Otero, en no ponerle qué cosa. No le pone la coma y no le pone los signos de exclamación, ¿no? Es una invocación y la invocación tiene que tener tres cosas: los signos, la interjección y el vocativo. El desesperado llamado a Dios, repetido, esto es una repetición, ¿está? De las que marcaba acá. Entonces genera también la idea esa que quiere dar. Incompatibilidades semánticas marca también. Estoy leyendo todo lo que el autor dice que es y vamos a verlo. ¿Dónde estaría la incompatibilidad semántica acá? Acá vimos que estaba en este campo semántico y acá lo opuesto, ¿no? Que en un sentido es antitético y en un sentido también puede ser como opuesto semánticamente, ¿no? Sí, lo que mencionaba la compañera Ángel Cadena. Otra cosa, horror a mano llena. Horror parece algo tan intangible, tan un sustantivo abstracto, ¿no? Y mano llena parece algo tan tangible que ahí también encontramos esa oposición, ¿no? Además, el horror es como la idea más elevada del miedo. Ahí está. Entonces le da una fuerza mayor. Y en esto, miren este encabalgamiento, qué brutal. Estoy hablando solo. Acá también hay otra antítesis. La antítesis sería justamente que en realidad él está buscando a Dios, pero dice, estoy hablando solo, ¿no? El patetismo, ¿no? Es decir, la cualidad de lo emocional que desprende del poema, también realzado en este caso también por el encabalgamiento abrupto, ¿tá? Es decir, esa búsqueda de Dios, pero ese yo lírico que se siente solo. Y el mismo significado de los vocablos que utiliza: luchando, vacío, abismo, sed, arañando sombras, es decir, todo lo que hace al contenido semántico de las palabras, ¿no? Que también le generan patetismo. Es decir, que ahora se los di esto porque vieron que Croce habla un poco por encima, o sea, por encima no, pero no que no tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? En cambio acá, acá tenemos un ejemplo bien estructurado de, bueno, pero ¿dónde está eso de la forma y el contenido? Bueno, seguimos un poquito acá con estas distinciones de prejuicios en torno al arte. La primera distinción era el contenido de la forma. ¿Ahora lo comprendieron más con este ejemplo? ¿Está? Dice que dio lugar en el siglo XIX a una célebre división de escuelas que eran la estética de la forma y la estética del contenido. ¿Está? Y recuerdan que los problemas eran tres. ¿Está? ¿Qué consiste el arte? ¿Solamente en contenido o solamente en la forma o en la forma y el contenido a la vez? ¿Y cuál es el carácter del contenido y cuál el de la forma estética? ¿No?
Bien. Subrayo que dice que algunos, otros añaden que el contenido es indiferente, que es una simple armadura o un sencillo andamio de que cuelgan las bellas formas y que ellas solamente solazan y deleitan al espíritu estético. Bien. Antes de la segunda dispensación, les hago referencia que no sé si ustedes lo dijeron. Hay una definición del arte en la página 40 y una verdad. Dice, esto destáquenlo porque es la verdad y el arte, ¿no? Señala dos aspectos que está definiendo, que como vemos que él no es... Dice, la verdad es precisamente esta, que el contenido y forma deben distinguirse perfectamente en el arte. ¿Querés que vaya más despacio? ¿Vos lo estás copiando o no? ¿Cómo? La verdad es precisamente esta, que contenido y forma deben distinguirse perfectamente en el arte, dice Croce. Pero no pueden clasificarse separadamente como artísticos. Precisamente por ser artística solamente su relación. Es decir, su unidad entendida no como unidad abstracta y muerta, sino como la concreta y viva de la síntesis a priori. Y después enseguida dice, el arte es una verdadera síntesis estética a priori es decir, de lo anterior, de sentimiento e imagen en la intuición, de la cual puede repetirse que el sentimiento sin la imagen es ciego y que la imagen sin el sentimiento está vacía. ¿Está? Bien. La segunda distinción que hace que dicen no menos falaz, le dice, es decir, no menos falsa, a la que suelen referirse los vocablos contenido y forma, destaca la intuición de la expresión la imagen de la traducción física de la imagen, poniendo a un lado fantasmas de sentimientos, imágenes de hombres
de animales, coma, de paisajes, coma, de acciones, de aventuras y de otros sonidos, coma, tonos, líneas, colores, punto. A estas cosas se llama lo externo del arte. Y a las otras cosas, lo interno. Coma, a las unas arte propiamente dicho y a las otras técnica. Distinguir lo interno de lo externo es cosa fácil. Pero el problema, ahí saqué una parte, pero justamente estoy rescatando lo importante, pero el problema es muy distinto cuando pasamos a establecer las relaciones y a unificar, coma, porque entonces se tropieza uno con obstáculos insuperables. Ahí está. Y la tercera distinción la tenemos en la página 46. Dice, otra tercera distinción que también se industria para distinguir lo indistinguible, se acoge al concepto de la expresión estética y la escinde, es decir, la divide en dos momentos. Momento de la expresión estrictamente considerada, entre paréntesis, propiedad, cierro paréntesis, y momento de la belleza de la expresión, entre paréntesis, ornato, fundando en ellos la clasificación de dos órdenes de expresiones. Expresiones desnudas y las adornadas. Y más adelante dice, en la misma página 47, el daño que ha hecho la retórica con la idea del hablar adornado como diverso y más recomendable que el desnudo, no se ha encerrado solo en el castillo de la estética. Adornado sería, obviamente, con lenguaje de metáforas, comparaciones, etcétera, ¿no? Los recursos que justamente hacen a la obra literaria, ¿no? Y si más recomendable que el desnudo, no se ha encerrado solo en el castillo de la estética, sino que ha irrumpido en los campos de la crítica y hasta de la educación literaria. Porque tan incapaz como es de comprender
la pura belleza, es tan apta por lo demás para enredarse en una aparente justificación de la belleza artificiosa, recomendando que se escriba hinchada, melindrosa e impropiamente. Bien, esas son las distinciones que él hace. Y más adelante, en la página 53, me parece que es de destacar también, que no sé si ustedes lo dijeron exactamente, que dice: cada obra de arte, en la página 53, segundo párrafo, cada obra de arte expresa un estado del alma. Y el estado del alma es individual y siempre nuevo. Punto y coma. La intuición supone intuiciones infinitas que no nos es posible encerrar en un casillero de géneros, a menos de que esté compuesto de infinitas casillas de intuiciones y no de géneros. Más abajo dice: la individualidad de la intuición supone la individualidad de la expresión. Y una pintura es tan distinta a otra pintura como de la poesía. Más adelante, en la 54, dice: en lo universal y lo particular no se interpone filosóficamente ningún elemento intermedio, ninguna serie de género o de especies de asuntos generales. Dice que ni el artista que produce el arte, ni el espectador que lo contempla, necesitan más que lo universal y lo individual, o mejor aún, lo universal individualizado. De la universal actividad artística que se ha contraído y concertado enteramente en la representación de un singular estado de ánimo. Bueno, y después, al final, como ustedes sí mencionaron, habla de la historia, ¿no? Dice: aunque se niegue todo valor a las clasificaciones abstractas, no queremos negárselo
a la genérica y concreta clasificación, que no es tal clasificación y que se llama historia. En la historia, cada obra de arte ocupa el puesto que le pertenece y no otro. Bueno, entonces esos serán los puntos más importantes. Ahora les voy a dar un trabajo para que hagan después. El hiperbatón es un recurso de construcción que consiste en la alteración en el orden lógico, sujeto, verbo y complementos. Acá en este caso tenemos yo estoy clamando, o sea, el yo está incluido obviamente en el verbo, en esa perífrasis verbal que estoy clamando, a Dios, como vimos en ese encabalgamiento abrupto. Pero eso está luego de decir los otros complementos, ¿no? El adverbio de modo, luchando, que es el gerundio, adverbio de lo que es el complemento circunstancial de lugar, cuerpo a cuerpo, de modo, perdón, cuerpo a cuerpo, ¿tá? Con la muerte, ¿no? Al borde del abismo, ese sería del lugar, ¿no? Al borde del abismo, complemento circunstancial de lugar, cuerpo a cuerpo, complemento circunstancial de modo, con la muerte, estoy luchando con la muerte, ¿no? Y el gerundio, complemento circunstancial también de modo, ¿tá? El orden correcto, entonces, si lo pusiéramos en un orden sujeto, verbo y complemento, sería estoy clamando a Dios, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, ¿tá? Es decir, que hay una alteración, ¿tá? Así que ustedes en ese ejercicio, entonces, vean los recursos y qué recursos y qué forma encuentran entonces en la unión de esa forma y ese contenido. ¿Está? ¿Queda? Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver entonces el puesto de arte en el espíritu y en la sociedad humana. Fíjense, la lección tercera, ubíquenla allí. ¿Puedo borrar acá? ¿No? Bueno, entonces, dice, el puesto del arte en el espíritu de la sociedad humana. Dice, la polémica en torno a la dependencia o independencia del arte tuvo su fuerza mayor en el periodo romántico, cuando apareció la divisa del arte por el arte.
y como aparente antítesis la del arte por la vida. Desde entonces se agitó y airió esta polémica entre más literatos y artistas para decir toda la verdad que entre filósofos. Vieron que siempre él juzga ese criterio de verdad, de lo que es lo verdadero, ¿no? Lo cierto y lo que no, y cómo debate con eso, ¿no? En nuestros días ha cobrado nuevo interés esta polémica, tema preferido para los principiantes que se divierten y juegan con él en sus ejercicios, sirviendo de argumento también para disertaciones académicas, ¿no? En realidad, antes del periodo romántico, advertimos sus vestigios en la documentación en los documentos más antiguos que reflexionan y discurren sobre el arte. Los mismos filósofos de la estética, hasta cuando parece que la olvidan y ciertamente la desdeñan en aquella forma vulgar, están pensando continuamente en el tema y hasta puede decirse que no piensan en otra cosa. Porque tanto vale disertar sobre si el arte eso no es, o si es, qué cosa es. ¿Ah? Así que tenemos dos cosas. Si el arte eso no es, y si es arte, qué cosa es, ¿no? Es decir, si es arte o no, y qué cosa es el arte. Cómo discurrir acerca de su independencia o su dependencia, de su autonomía o su heteronomía, es decir, estos factores entonces que él encuentra. ¿Tá? Entonces, ese esfuerzo, entonces, que para él es un esfuerzo mental, que lo dice ahí, un esfuerzo mental, ¿tá? Una actividad cuyo principio depende del de otra actividad es sustancialmente esta otra actividad, alcanzando por su parte una existencia solamente putativa y convencional, es decir, tenida por tal y convencional. El arte que depende de la moral, del placer o de la filosofía, será filosofía, placer o moral, pero no arte. Y si no se lo juzga dependiente, habrá que investigar en qué se funda su independencia, distinguiendo de qué modo el arte se distingue de la moral, del placer o de la filosofía, investigando lo que es o lo que es igual si goza de verdadera autonomía. Así que lo que se plantea de nuevo también acá es esa relación del arte con estos tres elementos, ¿no? Que son la moral, el placer y la filosofía. ¿Tá? Puede suceder que por parte de aquellos mismos que afirman la naturaleza original del arte, se diga luego que aún conservando su naturaleza, está supeditando a otra forma de dignidad superior, o como se decía antaño, que sirve de criado a la ética, de ministro a la política y de brujo a la ciencia. Veo que te reís. ¿Por qué te reís? A ver. Que me causó gracia la forma que tiene irónica de hacer como un repaso histórico de los lugares en los que se ha construido. Ahí está, ¿no? Ahí está, como criado de la ética, como que le debería a la ética una cierta servidumbre, ahí está. Ministro de la política, es decir, como también ministro sería un agente de la política, un subordinado, pero que le debe su poder. Y de brujo, ¿no? A la ciencia, es decir, que brujo en realidad se opone a lo que es la ciencia, ¿no? Porque, a ver. No, pero que creo que va en esa idea, ¿no? De cómo la ciencia tiene la capacidad de sorprendernos con determinadas cosas, con determinados avances, conocimientos, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que prueba solamente, quedamos con pensadores que tienen la costumbre de contradecirse, dejando en desacuerdo sus pensamientos con gente atropellada, que no tiene la exigencia de la prueba para sus afirmaciones. Por nuestra parte, procuraremos no caer en semejante atropellamiento.
Y como ya hemos puesto en claro que, y acá es importante, esto ya distínganlo, el arte se distingue del llamado mundo físico como espiritualidad y la actividad práctica, moral y conceptual como intuición. No iremos más lejos por ahora, entendiendo que en esta primera demostración hemos demostrado a la vez independencia del arte, ¿no? Pero sí la parte que dice, el arte se distingue el llamado mundo físico como espiritualidad y la actividad práctica y moral y conceptual como intuición, ¿no? Eso está quedando. El problema está incluido en la polémica de la dependencia o de la independencia, sobre lo que no he discutido hasta ahora de propósito y que voy a examinar. La independencia es un concepto de relación y bajo este aspecto absolutamente independiente no es más que lo absoluto, la relación absoluta. Cada forma y concepto particular es independiente por un lado y dependiente por otro, o lo que es igual, dependiente e independiente a la vez, ¿no? Es decir, que llega a que tiene cierta dependencia y a la vez es independiente, ¿no? Si no fuese así, el espíritu y la realidad en general serían una serie de absolutos yuxtapuestos, o lo que es lo mismo, una serie de nulidades yuxtapuestas. La independencia de una forma supone la materia sobre la que se ejercita, como hemos visto en el desarrollo de la génesis del arte, en cuanto a formación intuitiva de la materia sentimental o pasional. En la independencia absoluta, faltándole toda materia y alimento, la misma forma vacua, es decir, vacía, se reduciría a la nada. Como la independencia reconocida impide que se pueda pensar una actividad sometida al principio de otra, la dependencia debe ser tal linaje que garantice la independencia, la cual no sería garantía ni aun en la hipótesis de una actividad dependiese de otra con la misma dependencia que esta otra de aquella, como dos fuerzas que se contraponen, de las cuales una no se puede vencer a la otra, porque si no la vence viene el impedimento recíproco y la estática. Y si la vence, la independencia pura y sencilla que ya hemos excluido. De modo que, considerando el tema en general, parece que, y acá es lo que tienen que subrayar, no hay otro modo de pensar la dependencia o independencia a la vez de varias independencias espirituales, más que concibiéndolas en la relación de condición a condicionado, en lo que condicionado supera la condición, presuponiéndoles, convirtiéndose luego a su vez en condición, dando lugar a un nuevo condicionado que envuelve una serie de desarrollos, ¿no? Es decir, que la toma como a la vez dependiente e independiente.